Buenos días, soy Janet Parra y vamos a hablar de los lineamientos para el manejo de infecciones respiratorias agudas en Colombia, croup, bronquiolitis, neumonía y asma. Lo vamos a hacer en dos partes y está basado en el Programa Nacional de Prevención, Manejo y Control de las Infecciones Respiratorias Agudas del 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Como podemos ver en esta gráfica, la mortalidad por infección respiratoria aguda en niños menores de 5 años ha disminuido de forma importante en Colombia. Para el 2021 se presentaron 328 muertes de niños con un índice de mortalidad de un 8.4, pero como podemos ver en esta gráfica, en territorios nacionales hay zonas como en el Baupés de 90.6 y se estima que de cada 10 niños de muertes por infección respiratoria aguda en menores de 5 años, en promedio 7 niños eran menores de un año, o sea, la más alta mortalidad ocurre en niños menores de un año por infección respiratoria aguda. ¿Pero qué es la infección respiratoria aguda? Es un conjunto de enfermedades transmisibles autolimitadas que afectan el aparato respiratorio desde la nariz hasta el alvéolo. Son enfermedades frecuentes en la infancia. En los niños menores de 5 años sufren de un promedio de 3 a 6 episodios y esta frecuencia no está influenciada por la ubicación geográfica o la condición social. Tenemos infecciones respiratorias altas y bajas. Las infecciones respiratorias altas afectan el tracto respiratorio como el resfriado común, la sinusitis, la otitis media, la faringitis aguda, la faringomigdalitis, la epiglotitis y la laringitis, y están en mayor proporción por agentes virales como el rinovirus, el sincitial, el parainfluenza, el metaneumovirus y el adenovirus, el coronavirus y otros virus. Suelen ser autolimitadas, pero demandan una alta demanda de los servicios de salud ambulatorios, causan ausentismo escolar y laboral de padres y cuidadoras y puede predisponer al niño a hacer infecciones secundarias bacterianas del tracto respiratorio inferior o superior, que suelen ser más severas. La infección respiratoria agudas bajas afectan la tráquea, el bronquio y los alvéolos. Entre ellas tenemos que la bronquiolitis y las neumonías son las infecciones más frecuentes y severas. Tienen una alta carga de morbilidad y mortalidad en niños menores de 5 años y según la CDS, el 60% de los niños hospitalizados tienen causa viral, entre ellas el sincitial, el rinovirus y el metaneumovirus. Entre los agentes bacterianos, el mayor agente es el Streptococcus pneumoniae, con el neumococo con 20 serotipos, entre un 13 y un 34%, y el Haemophilus influenza entre el 5 y el 42%. Estas infecciones respiratorias agudas bajas pueden ser prevenidas por medio de la vacunación. Sobre todo se ha visto importante disminución con la vacuna para el influenza tipo B, el neumococo y el sarampión. Los diagnósticos de gravedad presuntivos para manejo de sala aérea tenemos ciertas escalas. Para la crisis asmática del índice pulmonar, para la neumonía la clasificamos en neumonía muy grave, grave y neumonía de manejo ambulatorio. Para el croup la escala de Wesley y para la bronquiolitis la escala de Wood-Down-Ferres modificada. Los factores de riesgo para tener infección respiratoria tenemos el tabaquismo pasivo, los cambios bruscos de temperatura, las conglomeraciones, la edad, el bajo peso al nacer, el esquema de vacunación incompleto, una malnutrición, el hacinamiento y la falta de condiciones deficientes de vivienda, como la falta de suministro de agua potable, los servicios higiénicos inadecuados, el alcantarillado insuficiente y la falta de eliminación de desechos sólidos y líquidos. El croup es una infección respiratoria aguda, se presenta más frecuentemente en una población entre 3 meses y 3 años, es la obstrucción de la vía respiratoria alta, se transmite por contacto de persona a persona o por secreciones infectadas y tiene una incidencia estimada de 3 a 6% en niños menores de 6 años. La tríada clínica para el diagnóstico de croup es disfonía, estridor laríngeo inspiratorio y tos traqueal. El trastorno de base es un edema subglótico que provoca disfonía, compromiso de la vía aérea superior, causando tos perruna, estridor y dificultad respiratoria. La laringotraqueitis es causada por parainfluenza tipo 1, el sincitial, el virus de la influenza A y B y el adenovirus, el micoplasma en un 3%, y la sintomatología más severa en croup es causado por el virus de la influenza. Para
Para clasificar la gravedad utilizamos la escala de Wedley, que va a evaluar el estridor respiratorio, el tiraje, la ventilación, la cianosis y el nivel de conciencia. Esto nos va a dar una Krupp leve entre 0 y 3 puntos, un moderado entre 4 a 7 puntos y grave más de 8 puntos o grave después de los 8 puntos. El estridor, entonces, un paciente con consulta por estridor agudo puede tener un Krupp. Debemos dejar al niño en posición cómoda, no colocar bajalenguas, no debemos tomar muestras de sangre ni tomar rayos X de tórax y debemos evaluar la severidad. Entonces, un puntaje leve, que es menor de 4 puntos, es un paciente que no tiene estridor, con una frecuencia respiratoria normal, sin retracción, saturando normalmente y un nivel de conciencia normal. A este paciente aplicamos dexametasona 0.6 miligramos por kilo intramuscular y damos egreso con signos de alarma por verbal y escrito a los padres y lo enviamos al domicilio con control por consulta externa. El Krupp moderado tiene estridor en reposo, una frecuencia normal o aumentada, tiene una retracción leve con una entrada de aire disminuida pero audible y una saturación mayor al 90% con un nivel de conciencia normal. Este paciente se puede manejar en sala ERA y aplicamos dexametasona 0.6 miligramos por kilo intramuscular, micronebulizamos con adrenalina y minimizamos las situaciones que causen angustia al niño. Debemos dejar en observación de 2 a 4 horas. En el Krupp severo, con un puntaje mayor de 9, tenemos una frecuencia respiratoria aumentada, retracciones severas, saturación menos del 90%, con una entrada del aire muy disminuida, un nivel de conciencia alterado. Debemos minimizar las situaciones que causan estrés al niño. Debemos colocar oxígeno, dexametasona intramuscular y nebulizarlo con adrenalina. La dexametasona es la terapia estándar para el tratamiento del Krupp, disminuye el número de intubaciones, la necesidad de reintubación, la incidencia de hospitalización y el reingreso a los servicios de urgencias. Es una dosis única de 0.6 miligramos por kilo, máximo 10 miligramos, mantiene niveles de 36 a 72 horas y en pacientes graves podemos repetir la dosis cada 12 horas. El tratamiento con la adrenalina disminuye el estridor y la dificultad respiratoria a los 10 minutos. Su efecto desaparece luego de 2 horas y por eso es que el paciente tiene que estar en observación. Es igual de efectiva que la forma racémica. La frecuencia de efectos adversos no es distinta con la adrenalina racémica. No se debe utilizar por horario, debe utilizarse según la respuesta clínica y debemos monitorizar los posibles efectos adversos cuando se utiliza a repetición. La dosis recomendada es para niños menores de 4 años de 0.03 a 0.05 mililitros por kilo por dosis hasta un máximo de 0.5 mililitros por dosis diluido en 3 mililitros y para niños mayores de 4 años nebulizado 0.5 mililitros máximo 2 mililitros por dosis. También podemos usar la budesonida, es igual de efectiva, pero el problema es el costo y la disponibilidad, ya que no se encuentra en los diferentes servicios de urgencias. Entonces, en Krupp grave, debemos administrar dexametasona, monitorizar al niño constantemente, aplicarle la nebulización con adrenalina o con adrenalina racémica, no debemos administrar antitusivos, debemos manejar la fiebre con acetaminofén y descartar siempre la presencia de cuerpo extraño. En Krupp moderado, el estridor se ausculta en reposo, puede tener una dificultad respiratoria leve. En estos casos micronebulizamos con adrenalina y aplicamos la dexametasona y observamos al paciente de 4 a 6 horas. Y en Krupp leve administramos dexametasona 0.6 miligramos por kilo, máximo 10 miligramos y damos recomendaciones y signos de alarma por escrito. Debemos de hacer un diagnóstico diferencial, debemos descartar traqueitis bacteriana, posibilidad de epiglotitis y posibilidad de inhalación de cuerpo extraño. En pacientes con estridor crónico debemos descartar otras causas como la malasia, los quistes, las estrecheces o otras patologías congénitas. Ahora vamos a hablar de asma. El asma es la enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias.
cuya patogenia interviene en diversas células y mediadores de inflamación y está condicionada por factores genéticos, cursa con episodios recurrentes de hiperrespuesta bronquial y obstrucción variable al flujo del aire total o parcialmente reversible. Es la enfermedad crónica pediátrica de las vías respiratorias inferiores más común y el tercer consenso internacional pediátrico la define como sibilancias recurrentes y o tos persistente en una situación en que el asma es probable y se han descartado otras enfermedades más frecuentes. El cuadro clínico es la presencia de tos, sibilancias, dificultad respiratoria y opresión torácica, especialmente si se presentan estos síntomas, son frecuentes y recurrentes, empeoran en la noche o en la madrugada, se desencadenan o empeoran con el ejercicio, con exposición de mascotas, al aire frío o húmedo, la risa y las emociones. Ocurre sin necesidad de tener un cuadro infeccioso respiratorio, se presenta cuando hay historia personal de atopia o familiar con atopia, asma o ambos, se acompaña de sibilancias generalizadas a la auscultación pulmonar y mejora con el broncodilatador. Este es el índice pulmonar que evalúa la frecuencia respiratoria en menores de 6 años y mayores de 6 años, la presencia de sibilancias al final de la expiración, en toda la expiración, o en la expiración y en la expiración aún sin estetoscopio, y el uso de estudios del músculo esternocleidomastoideo. El índice predictor del asma tiene 3 o más episodios de sibilancias de más de un día de duración en el último año con alteración del sueño y más un criterio mayor o 2 criterios menores. Los criterios mayores son tener un padre con asma o tener dermatitis atópica, y los criterios menores es un diagnóstico médico de rinitis alérgica, sibilancias no relacionadas a infecciones virales y eosinofilia más del 4%. Un índice predictor del asma positivo predice que el riesgo de asma lo puede presentar el escolar en un 75% y un índice predictor del asma negativo a un 95% de posibilidad de no presentar asma en la edad escolar. Debemos usar broncodilatadores como el salbutamol por medio de dispositivos presurizados con cámara espaciadora, y en pacientes con alteración del estado de conciencia utilizamos broncodilatador nebulizado a altos flujos de 6 a 8 litros por minuto, a una dosis de 0.15 miligramos por kilo, mínimo 2.5 miligramos y máximo 5 miligramos. Al examen físico de un paciente con asma vamos a encontrar hiperextensión del tórax, uso de músculos accesorios, sibilancias o fase expiratoria prolongada durante la respiración normal, dermatitis atópica o eczemas o cualquier condición alérgica de la piel, y los factores. Entonces, en una exacerbación de crisis asmática grave, vamos a iniciar la referencia, iniciar la remisión cuando el paciente esté muy malito, pero debemos suministrarle oxígeno en la posición que el paciente esté más cómodo, altos flujos, administrar broncodilatadores de acción corta y esteroides sistémicos, salbutamol con inhalador, si el paciente no tiene alteración del estado de conciencia, y en un paciente inconsciente, pues micronebulizado. Debemos iniciar corticoide sistémico en los primeros 30 minutos después del ingreso, y podemos usar el bromuro de hiperatropio 250 microgramos mezclados con el salbutamol en el mismo esquema que usamos la nebulización del salbutamol. El corticoide sistémico podemos utilizar en pacientes críticos metilprednisolona de 1 a 2 miligramos endovenosa o prednisolona 1 miligramo kilodosis si el paciente acepta la vía oral. Debemos continuar con la hidratación adecuada del paciente y revalorar la escala de gravedad cada 30 minutos hasta que mejore el paciente. También debemos considerar que si el paciente no mejora con el broncodilatador, con el bromuro de hiperatropio y con el corticoide sistémico, podemos iniciar sulfato de magnesio a una dosis de 40 miligramos por kilo con un máximo de 2 gramos en infusión lenta, diluido en solución salina en 250 mililitros. Debemos continuar monitorizando al paciente y solicitar estudios complementarios si el cuadro clínico del paciente lo amerita. En la crisis asmática moderada
de este paciente podemos manejarlo en la sala aérea, debemos suministrar oxígeno, broncodilatador en forma de inhalador, en esquema de crisis, corticoide sistémico idealmente por vía oral como prednisolona de 1 miligramo por kilo, máximo 40 miligramos en los primeros 30 minutos por 3 a 5 días. Debemos continuar la hidratación adecuada y las otras medidas de soporte como el manejo de la fiebre y la higiene nasal. Y en la crisis asmática leve debemos continuar con el corticoide sistémico, prednisolona por vía oral de 3 a 5 días, enseñarle a los padres a usar el inhalador y continuar el inhalador en forma de crisis de 3 a 4 inhalaciones cada 2 horas por 6 horas, 3 a 4 inhalaciones cada 4 horas por 2 días y de 3 a 4 inhalaciones cada 6 horas hasta la resolución de los síntomas respiratorios de la exacerbación. Complementar el esteroide sistémico por 3 a 5 días. Recuerden que para asma no debemos usar ni antitusivos ni antibióticos y no requiere exámenes complementarios. Esta es la escala de gravedad en el servicio de urgencias, el índice pulmonar. Para la crisis asmática grave debemos evaluar factores de riesgos como antecedentes de crisis graves o rápido empeoramiento o ingreso a unidad de cuidados intensivos, 2 o más hospitalizaciones o 3 o más visitas a urgencias en el año previo, múltiples visitas a urgencias en el mes previo, el uso reciente o concomitante de corticoides sistémicos, no tratamiento actual con corticoides inhalados, inadecuado seguimiento o incumplimiento del tratamiento, sobreutilización de salbutamol en el último mes, alergia alimentaria o dificultad para el acceso al servicio de urgencias o problemas psicosociales. El tratamiento está basado en el oxígeno, en agonistas beta-2 adrenérgicos, son los fármacos de primera línea. El beta-2 adrenérgico tiene efecto broncodilatador, inicia a pocos segundos y alcanza el máximo a los 30 minutos con una vida media de 2 a 4 horas. El corticoide sistémico está recomendado para uso en forma precoz, reduce la inflamación y potencia el efecto de los usos de los broncodilatadores, previene las reconsultas, los ingresos hospitalarios y disminuye el número total de dosis de los agonistas beta-2 adrenérgicos. Está indicado en el tratamiento de crisis moderadas y graves y en las leves que no respondan de manera inmediata al broncodilatador. Los efectos comienzan de 2 a 4 horas y su acción se encuentra completa entre las 2 y las 24 horas. Se puede usar también dexametasona intramuscular y se puede repetir a las 24 horas, pero los de elección son la prednisona y la prednisolona y la metilprednisolona. La metilprednisolona endovenosa para crisis moderadas y severas cuando no tolera la vía oral. El bromuro de hipratropia es un agente anticolinérgico de acción broncodilatadora, inicia más lentamente que el beta-2, está indicado en crisis moderadas y graves, se recomienda 2 o 3 dosis sucesivas al mismo tiempo que el salbutamol, su administración rápida y unida al salbutamol produce mejoría más rápida de los síntomas y de la función respiratoria y se utiliza 4 pulsaciones o 80 microgramos cuando se utiliza en forma de inhalador o se puede usar también nebulizado en menores de 20 kilos 250 microgramos y en mayores de 20 kilos 500 microgramos. Dejamos hasta acá y ahorita volvemos a hablar sobre bronquiolitis.